Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera parte del curso práctico de visualbasic.net enfocado a los formularios Windows. En esta ocasión, en el capítulo 3 vamos a hablar acerca un poco de la lógica de programación. Eh, Vamos a revisar los puntos. Primero vamos a explicar qué vendría siendo el modelo en capas. Después vamos a realizar un trabajo práctico. Vamos a hacer una calculadora de notas. Después esto mismo lo vamos a hacer con un listbox. Vamos a crear algunas clases con métodos y funciones que utilizaremos y vamos a validar algunos campos. Primero que nada, ¿qué vendría siendo la lógica de programación? O al menos la lógica que yo uso y que muchos usan. Vendría siendo básicamente el trabajar en capas. ¿Qué vendría siendo esto? La primera capa vendría siendo la vista del usuario, o sea, los formularios que el usuario puede manipular. La segunda vista, o la segunda capa, vendría siendo las clases en donde nosotros desarrollamos el código de las funciones y métodos que nuestra aplicación utiliza. Y la tercera capa vendría siendo ya directamente la capa que conecta a la base de datos de nuestra aplicación. En el ejemplo de hoy vamos a utilizar la primera y la segunda capa porque todavía no llegamos a la parte de base de datos. Para esto vamos a comenzar con un ejemplo práctico. Vamos a ir aquí al Visual Studio, vamos a ir a nuevo proyecto. Vamos a seleccionar el lenguaje de programación Visual Basic, el escritorio clásico de Windows, aplicación de Windows Form. Aquí vamos a ponerle capítulo 3. Capítulo 3. Ya con el formulario principal en pantalla, vamos primero que nada a colocar los controles comunes que vamos a necesitar. Imaginemos que necesitamos una aplicación que nos dé el cálculo de unas notas que el usuario ingrese, nos dé el cálculo del promedio. Primero vamos a hacer una aplicación simple que ingresemos tres notas y nos dé el promedio, y después vamos a pensar una forma en cómo hacer para que el usuario ingrese las notas que él quiera y nos dé el promedio igual. Primero que nada vamos a pasar al formulario principal, label, textbox. A este label le vamos a poner nota 1, nota 1, y vamos a hacer 3 más. Nota 1, nota 2 y nota 3. Nota 2. Nota 3. Vamos a agrandar esto un poco. Vamos a poner un botón que le vamos a llamar calcular o promediar. Calcular. ¿Y dónde vamos a arrojar este resultado? Vamos a poner aquí otro label que se llame el promedio es, y vamos a usar un textbox. Aquí va a ir el promedio. Ya, segunda parte, tenemos que colocarle nombre a los controles que vamos a utilizar desde el código para poder llamarlos desde el código. Vamos a dejar la pestaña de propiedades aquí fija y vamos a ordenar esto por abecedario. Vamos a ver acá arriba. TXT esto es una nomenclatura que yo utilizo para llamar a los botones. A todo lo que es texto le pongo TXT, a todo lo que es botón BTN, todo lo que son listbox LBX, etc. Entonces este va a ser TXT nota 1, TXT nota 2, TXT nota 3, TXT promedio, BTN, calcular, y eso vendría siendo. Entonces, primero vamos ya ahora que le pusimos nombre a los botones que vamos a llamar del código o a los controles, vamos a ir directamente a programar. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que pensar cómo pensaría el usuario. El usuario va a presionar el botón calcular, vamos a sumar estos
digamos, a calcular el promedio de los tres campos que van a estar aquí y va a salir el promedio acá. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, ¿dónde iría el evento o dónde iría la programación? En el evento del botón calcular. ¿En qué evento? En el evento clic. Recordemos que aquí en la ventana de propiedades están los eventos. Clic. Aunque si le damos doble clic directamente al botón, nos va a llevar a su evento predeterminado que vendría siendo el evento clic. Dentro de esto vamos a programar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos primero que nada a crear tres variables para que almacenen los tres números. Dim número 1 es del tipo número. ¿Cómo vendría siendo el tipo número? Integer es la variable. Vamos a asignarle de inmediato el valor. Pongo me punto para poder dirigirme o rescatar los botones o los controles que están dentro de mi formulario. Me punto, y como yo sé que es un texto, txt, y aquí es donde me sirve ver todas las nomenclaturas que uso. Nota 1, punto text. A este le vamos a poner número 1. Después vamos a hacer lo mismo, pero con los demás números. Número 2, número 3, txt2, txt3. Lo que estamos haciendo aquí es asignarle a las variables. Para declarar una variable yo pongo dim, el nombre de la variable, y aquí decimos que es del tipo integer, que vendría siendo de tipo numérico. Ahora, esto podríamos hacerlo directamente, el cálculo directamente con los botones, pero esto es para hacerlo un poco más ordenado. ¿Cómo sacamos un promedio? El promedio es la suma de las notas dividido en la cantidad. Por lo tanto, vamos a poner aquí una variable que se llame resultado del tipo integer igual a, vamos a igualar a 0 mientras tanto. Entonces, ¿cuál va a ser el promedio? El resultado es igual a la suma de número 1 más número 2 más número 3 dividido en la cantidad, que vendría siendo 3. Esto vamos a ponerlo dentro de un paréntesis para que nos sume primero y después nos divida. Entonces el resultado nos estaría dando el promedio. Ahora, antes de que sigamos aquí, estamos cometiendo también un error. ¿Qué pasa si la suma de estos tres números dividido en 3 nos da un número que no sea entero, que no sea decimal? Digamos, el tipo integer solamente nos recibe enteros. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un cambio, y es que estos números no los debemos declarar como íntegros, sino que debemos declararlo como una variable que nos soporte decimales. Vendría siendo la variable double. Entonces vamos a cambiar esto acá. Double. Y el resultado ya tiene el promedio, y el resultado se lo vamos a asignar a una variable que es txt promedio. En su atributo texto vamos a igualar los resultados, y con eso ya tendríamos el promedio. Veamos si es cierto. Y ya teniendo el formulario en pantalla, vamos a probar. Vamos a agregar que una nota 6, una nota 5, una nota 6, 6. No, vamos a hacerlo con 777 mejor. 7, 7, 7, y nos debería dar el cálculo de 7. Si cambiamos 6, 6, 6,3. Está funcionando bien. Ahora, si el usuario quisiera agregar la cantidad de botones, la cantidad de números que él quisiera, ¿cómo podríamos hacer esto? Primero que nada, dijimos que íbamos a desarrollar en capas. Por lo tanto, la segunda capa, que es la del código de cálculo, esto, vamos a pasarlo
a una clase. Para hacer esto vamos a ir aquí al explorador de soluciones. Vamos a crear una carpeta para trabajar de una forma un poco más ordenada. La carpeta le vamos a llamar clases. Dentro de la carpeta vamos a agregar un nuevo elemento que vendría siendo una clase. En la clase vamos a programar las validaciones, métodos, funciones, etc. Le vamos a llamar operaciones. Y le vamos a agregar DLL solamente para que visualmente sepamos que es una clase. Toda clase se inicializa. ¿Cómo se inicializa? Con la sentencia public sub new. Todo lo que yo programe dentro de public sub new va a pasar cuando se cree este objeto o esta clase. Dentro de esta clase vamos a crear una función. Podemos crear funciones o métodos. Los métodos no devuelven un valor, las funciones sí devuelven un valor. Vamos a crear una función que se llame promediar y le vamos a pasar un parámetro. ¿Qué parámetro sería? Los tres números, número 1, número 2, número 3. Aquí le podemos decir que este es del tipo double y vamos a hacer lo mismo con los otros números. La función siempre debe retornar algo. En este caso vamos a crear una variable acá que se llame resultado, que sea del tipo double, que va a contener el resultado y lo vamos a asignar a resultado. Esto es lo que va a devolver. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Lo mismo que pusimos acá. Vamos a cortar esto de acá y vamos a llevarlo dentro de nuestra función promediar. Claro que obviamente aquí vamos a cortar a modificar un poco. El número 1 lo vamos a igualar a n1, número 2 a n2, número 3 a n3, o directamente podríamos utilizar n1, n2, n3 desde acá arriba. El resultado este lo vamos a borrar porque ya lo tenemos arriba y vamos a decir que el resultado es igual a número 1 más 2 más 3 dividido en 3, y esto ya no lo vamos a igualar a txt promedio, sino que lo vamos a pasar a devolver a la función, que vendría siendo return resultado. Ahora, ¿cómo utilizamos esto desde nuestro formulario? Aquí viene aquí viene la magia. De nuestro formulario principal vamos a llamar a la clase operaciones, que va a estar aquí en esta segunda capa. ¿Cómo hacemos eso? Para llamarla desde el formulario principal, lo único que tenemos que hacer es, en el evento click, vamos a crear una variable del tipo de la clase operaciones DLL. Vamos a llamarle clase operaciones y sea del tipo operaciones DLL. Otra cosa importante, que es del tipo operaciones, pero hay que ponerle que es de un nuevo tipo operaciones DLL para que la pueda inicializar. Segundo, vamos a decirle que mi.txt promedio.text es igual a el resultado de esta operación, de esta promediar. Entonces vamos a ir a txt es igual a, vamos a llamar a la clase operaciones y vamos a utilizar su función promediar, que tenemos que pasarle algunos parámetros. Vamos a pasarle mi.txt nota 1 .text. Vamos a cerrar esto un poco. mi.txt.2.text, digo, mi.txt.3. Si se fijan, yo aprieto aquí, me dice que la función promediar me está pidiendo parámetros del tipo double. Vamos a hacer esto un poco para que nos muestre. Promediar. Aquí, número 1 desde el tipo double, 2, 3, tipo double. Nosotros le estábamos pasando
txt que vendría text que vendría siendo string. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos valores a tipo double. Probablemente funcione igual así, pero una buena práctica es hacerlo. Para pasarlo a tipo double, vamos a poner double punto parse y vamos a encerrar esto dentro de un paréntesis. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Double.parse. Esto es para transformar cualquier string en double. También sirve con integer. Puede ser integer.parse. Double.parse. Yo lo estoy hablando como suena realmente. No sé cómo se pronuncia. Ya, y con esto estamos diciendo que vamos a asignar al campo text promedio a su propiedad texto el resultado de la función, y a aquella función le pasamos 3 parámetros: la nota 1, nota 2, nota 3. Por lo tanto, esto debería funcionar. Y recordar que para usar los componentes de la clase operaciones declaramos una variable con algún nombre. Este nombre puede ser cualquiera, del tipo operaciones .dll. Vamos a ver si funciona. Iniciar. Vamos a poner la nota 1, nota 2 y nota 3, y el cálculo 5, está bien. Nota 7, está funcionando bien. Lo único que la diferencia con antes es que ahora estamos utilizándolo de una forma más ordenada. Es más limpio trabajar así, porque en el código del formulario principal solamente llamo a los métodos de la clase que vendría siendo mi segunda capa, que vendría siendo, aquí está en la clase de operaciones. Cuando yo llego a este punto, en vez de tener un código largo, llamo a la función de la clase de operaciones y se ejecuta este código. Ahora bien, ¿qué pasa si el usuario quisiera agregar las notas que él se le ocurrieron? Vamos a modificar un poco el código, o sea, las vistas formulario. Vamos a borrar la nota 1, nota 2. Vamos a decirle que aquí va a agregar las notas, propiedades, notas. Y a este campo le vamos a llamar, solamente nos queda nota 1, le vamos a llamar notas. Y a este botón le vamos a llamar agregar ahora. Agregar. ¿Por qué? Porque si el usuario quisiera agregar las notas que él quisiera, tenemos que almacenar todas esas notas en un control que las soporte. Por lo tanto, vamos a usar Listbox. ¿Cuál va a ser la idea ahora? El usuario va a agregar las notas que él quiera. Aquí va a poner agregar. Vamos a cambiarle el nombre a este también. Agregar. Y se van a ir almacenando en el Listbox. Y a medida que se van almacenando, van a ir saliendo aquí. Promedio es, y van a empezar a salir aquí. Este ya tiene nombre, txt notas, btn agregar. Este vamos a ponerle lbx listbox, vamos a notas. Y ahora vamos a tener que cambiar el código. Vamos a ir al formulario principal y tenemos que pensar que en el evento click ahora vamos a agregar las notas al listbox. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Una buena práctica también es ir comentando todo. ¿Cómo hacemos comentarios? Ponemos este símbolo. Cuando sale en verde podemos comentar. Estamos llamando a la función de promediar. Un ejemplo. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que el usuario agregue, vamos a agregarlo al listbox. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a llamar a me.listbox a su propiedad items, porque el listbox contiene items, punto, y a la propiedad agregar. Entonces, cada vez que el usuario, vamos a comentar esto por mientras, dejarlo como un comentario, no lo va a utilizar. Cada vez que el usuario presione clic, se va a agregar un ítem. Esa es la idea. ¿Qué ítem? Lo que está dentro de
txt notas.txt. De esta forma ya vamos a estar agregando ítems. Después de esto vamos a calcular. ¿Cuál es el problema de esta clase? Que nos está pidiendo 3 notas y ahora vamos a tener una cantidad de notas ilimitadas. Por lo tanto, vamos a ir a la clase operaciones y vamos a crear una nueva función. Esta función la vamos a llamar de la misma forma, promediar. Podríamos modificar la que ya está o podríamos crear otra. Vamos ahora, no vamos a recibir 3 números, sino que vamos a recibir una lista de números. Entonces lo mejor que podríamos hacer es, vamos a ponerle un nombre a la variable números y que sea del tipo, lo más rápido y simple, listbox. Y esto va a retornar un resultado. Vamos a declarar una variable que se llame resultado, que sea del tipo double, para que contenga números grandes como decimales. Y esto va a devolver el tipo resultado. Listo. Vamos a hacer la programación. ¿Cómo hacemos que esto promedie? A todo esto yo puedo declarar una función con el mismo nombre que está acá, si se están preguntando eso, porque le paso distintos parámetros, o sea, tipos de parámetros. A este le estoy pasando, se llaman sobrecargas. Entonces este promediar me va a devolver, o sea, me está pidiendo 3 números y este me está pidiendo un listbox. Entonces el código así lo diferencia. Se van a dar cuenta enseguida. Primero vamos a pensar cómo podemos sacar el cálculo de todos los números que vienen dentro del listbox. Para esto tenemos que recorrer ese listbox. Tenemos que recorrerlo y sumar sus números. Sumar los números. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar una sentencia que se llama for. Así, for. Y vamos a decir que for each, o por cada número dentro de la variable que estamos pasando acá arriba, que números vendría siendo listbox. Por cada número, vamos a ponerle así para entender un poco. Por cada ítem dentro de números punto ítems, por cada ítem dentro de número.ítem, y esto nos estaría devolviendo las notas que el usuario agregue. Vamos a hacer algo. Primero que nada vamos a crear una función que se llame suma, que sea del tipo double. Vamos a igualar a 0 acá arriba y vamos a decir que suma es igual a suma más ítem. ¿Qué va a hacer esto? Un for es un ciclo. Por cada ítem que haya dentro de números.ítem va a empezar a recorrer esto. Si hay 3 números va a recorrer esto 3 veces. Por lo tanto, lo que vamos a ir sumando van a ser los números que van a estar dentro de números, que si recordamos es un listbox. Entonces, al terminar el ciclo, la suma debería tener la suma de estos de todos los ítems que estén dentro del listbox. Ahora, para sacar el promedio, recuerden que era la suma por la cantidad, dividido en la cantidad. Tenemos dos opciones para hacer esto. Una es crear un contador que sea del tipo integer y ponerlo aquí. Contador es igual a contador más 1 y acá el resultado es igual a la suma dividido el con. Esa es una opción. La otra opción sería decir resultado es igual a la suma dividido en el listbox, que vendría siendo números .items .com, propiedad com. Esto nos devuelve cuántos ítems tiene ese listbox y nos ahorramos un pedazo de código de contar. Puede ser de una u otra forma.
Para efecto de esto lo vamos a hacer con la variable contador. Ya, aquí ya tenemos la función promediar. Le pasamos un listbox. Nos debería recorrer todos los ítems del listbox, sumarlos. Acá los divide y nos da el resultado. Ahora, vamos a llamar desde el formulario principal. Vamos a llamar desde el formulario principal este método. O perdón, esta función. Para ello vamos a utilizar la misma clase de operaciones que tenemos acá. Pero vamos a guardar ese resultado en la variable mi.txt promedio.text, que ahí va a aparecer promedio, va a ser igual a la clase operaciones.promediar. Y si se fijan, como tenemos dos funciones con el mismo nombre, aquí nos muestra sus sobrecargas. Si le pasamos un listbox, vamos a usar la que realizamos recién. Si le pasamos 3 números, vamos a utilizar la otra. En este caso le vamos a pasar un listbox. Mi.lbx notas. Y con eso ya estaríamos llamando a la función desde el formulario principal a la segunda capa, que acá están los métodos, funciones. Y el valor lo guardaría en mi.txt promedio. Ahora vamos a ver si eso es cierto. Vamos a agregar una nota 7. El promedio 7. Ya me está calculando. 7 debería seguir siendo 7. Una nota 6. Una nota 5. Y está funcionando. Ahora, vamos a hacer dos validaciones rápidas. Una es que el usuario, ¿qué pasa si agrega una letra aquí? Si el usuario agrega una letra, el código se cae, porque estamos almacenando todo en variables double, variables decimales. Entonces nos va a lanzar un error. Tenemos dos opciones para validar este error. Una vendría siendo no permitirle al usuario que agregue otro tipo de campo, que no sean números, en el campo txt números. Esa es una. Y la otra es capturar el error con un try catch. Entonces, para solucionar el error, primero vamos a frenar el código. Sé que el error lo está dando aquí en la clase de operaciones porque le estamos pasando un ítem que no es número. Entonces vamos a hacer una validación antes. Bueno, para ello vamos a ir al código, al formulario principal, y vamos a validar de que lo que esté ingresando el usuario sea del tipo numérico o double, en este caso, numérico o double. Entonces aquí sobre el formulario principal vamos a crear un método que nos haga las validaciones. Private sub validar. Y desde aquí, antes de sacar el cálculo, no, aquí, al principio, vamos a llamarlo. Entonces validar lo puedo llamar así simplemente porque está dentro del formulario principal. Y el método, digamos, validar lo vamos a poner aquí porque vamos a utilizar directamente, vamos a hacer la forma más rápida como para validar. Entonces, primero, para validar que el txt solamente estén agregando números, la manera más rápida, sencilla, para saber si ese dígito que el usuario agregó es un número o es un tipo double, o sea, decimal, vamos a hacer es tratando de transformarlo a un double. Entonces, primero que nada, vamos a poner try. La sentencia try hace lo siguiente. Aquí trata de hacer algo. Dentro de try, trata de hacer algo. Si no lo puede hacer, cae al error. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es decir double.parse, o vamos a tratar de transformar lo que está dentro de notas.text al tipo parse. Si lo logro transformar, nota,
as double. Vamos a asignar solo aquí a una variable. Nota igual a double.parse. Si logra transformarlo, quiere decir que es del tipo integer o double. Si no, va a caer en el error aquí. ¿Y qué pasa si cae en el error? Vamos a poner un return y vamos a poner un mensaje box. En esta ocasión, mensaje box.show, que nos va a decir debe ingresar un valor numérico. Ya, así estaremos validando digamos la nota, que el usuario ingrese solamente números o tipo doble. Vamos a ver si esto está resultando. Vamos a agregar nota 7, nota 6, está calculando bien. J debe ingresar un valor numérico. Ahora, esto pasó. Vamos a revisar por qué pasó. Porque igual siguió el código. Lo que tenemos que hacer es aquí en validaciones es retornar un valor. Por ejemplo, primero vamos a frenar el código, vamos a ir aquí al formulario principal. Ahora vamos a decir que esto no va a ser un método, sino que va a ser una función y nos va a devolver algo. ¿Qué nos va a devolver? Vamos a crear una variable del tipo de resultado que sea del tipo integer, y lo más fácil y cómodo, vamos a devolver esta variable. Si cae en error, esta variable la vamos a llevar a -1, así de simple. Si no, va a ser 0. Entonces desde acá vamos a decir que desde el botón calcular, clic, vamos a decir que si validar es igual a -1, entonces paro el código. ¿Cómo hago eso? Con un return. Entonces si validar es -1, no va a seguir ejecutando todo lo que está acá, sino que va a parar, va a salir con esto. Probemos. Otra buena práctica después de apretar clic. Si se fijaron aquí, una vez que nosotros agregamos una nota, agregábamos y aparecía acá, esta no se borraba. Entonces lo que vamos a hacer es borrarla. Después de agregarla, vamos a decirle que .txt, notas.text, la propiedad texto la vamos a igualar a nada. Listo. Si llega a caer en error, vamos a hacer lo mismo. La variable txtNotas, en su propiedad texto, vamos a igualarla a nada. También pudimos haberlo hecho aquí, pero por un tema de orden, lo ideal es que el evento click se vea más o menos ordenado. Vamos a ver si funciona. Vamos a agregar una nota 7, ahí ya borró otra nota 6, J, debe ingresar un valor numérico y se borra, y seguimos agregando 9 y ahí estamos validando. Lo otro que podemos validar aquí es que esto, no sé, el alumno le va a mostrar la aplicación al papá y va a decir, no, si me saqué un 10. ¿Cómo podemos hacer que esto no cambie? Vamos aquí al formulario principal, al txt, vamos a ir a las propiedades y vamos a buscar una propiedad que se llama solamente de lectura, que está por aquí, read only, eso, solo lectura, vamos a decir que sí, y con esto no podríamos modificar ese campo.
7, un 8, 4, una JH de ingresar un valor numérico. Cualquier otra cosa que agreguemos aquí va a validar, debe agregar un valor numérico. Y listo. Bueno, esto ha sido el curso de hoy, el capítulo 3. Comparte para que más puedan conectarse a este curso. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si te ha gustado, nos ayudarías harto con un pulgar arriba. Así que eso, amigos, nos estamos viendo en un nuevo capítulo.